Queremos dar una bienvenida a todos el día de hoy. Tenemos a un invitado muy especial, el pastor Ezequiel Salazar. Vamos a darle a él una bienvenida. Pastor Salazar, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, hermano de Anda. Y bueno, la bendición, hermano de Anda, es que estamos todavía aquí Sí. hablando de estas cosas, que no estamos allí. La bendición es que Dios nos escogió revelarnos lo que viene allá adelante, que esto va a suceder y que ese cordero que ahora es el león de la tribu de Judá, ese cordero a quien un mundo incrédulo, ante quien un mundo incrédulo no quiso doblar la rodilla, ahora se cumple lo que Pablo dijo en Filipenses 2, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda rodilla se va a doblar y confesará que Jesús es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Ese momento está aquí, ya cumpliéndose. Y será tan espantoso que dice la palabra de Dios, que en vez de la gente en lo negro de su corazón, ellos dicen, convénceme, convénceme. Hace años atrás, cuando en el monte Ararat, en Turquía, se oyeron noticias que descubrieron el arca de Noé, ¿verdad? Y hubo un documentario y todo esto, y muchos cristianos dijeron, ahora la gente va a creer. No, allá hay evidencias y la gente ahora va. No. Vemos que ellos saben de dónde viene el juicio. Ellos saben de dónde vienen. Ya no va a haber estas explicaciones arrogantemente científicas, ¿verdad? Es que los elementos y minerales del cataclismo, nada de eso. La gente en este planeta va a entender que ha llegado lo que ellos negaron, Wow. lo que ellos no creían que iba a suceder. Y dice que reconocen que esta es la ira del Cordero, del que fue inmolado, del que derramó su sangre para salvar a un mundo que él no quería juzgar. Tenemos aquí un retrato de lo negro que es el corazón humano. Y de nuevo, ese es parte del problema, es que yo digo eso y seguramente hay oyentes que dicen, no, pastor, ¿cómo habla así del corazón humano? No, mi mami a mí me dijo que yo soy bueno y que tengo un buen corazón. Perdóneme, su mami le mintió. Jeremías 17 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y aquí, Pastor Freddy, se muestra en el hecho de que saben de dónde viene el juicio, saben que ha llegado el tiempo de la ira del Cordero, piden perdón a Dios, le oran a Dios. No, se ponen a dirigirse a los montes, se ponen a dirigirse a las piedras. Eso es algo que es descriptivo de lo que el hombre hizo, de lo cual Pablo habla en Romanos, que llegaron a un lugar donde hicieron al lado al Creador y se pusieron a adorar a la creación. Entonces, sabiendo que ha llegado el momento, un tiempo tan espantoso que ellos hubiesen deseado morir. Y por eso es que dice que le
decían a los montes, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la isla del Cordero. Y uno diría, ahora se arrepienten, ahora entienden, ahora van a clamar a Dios, ahora van a decir, cómo en mi necedad no atendí, no hice caso, no creí. No, no, porque el problema en el corazón del hombre no es que le faltan pruebas. El problema en el corazón del hombre es la rebeldía y la resistencia que tiene contra la autoridad de Dios, que comenzó en Génesis capítulo 3. Entonces, los 7 sellos y el comienzo, el inicio de el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, nos encontramos ahora ya entrando en la gran tribulación. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, obviamente hay simbolismo en lo que estamos leyendo. Jesús, no es Jesús, porque Jesús lo encontramos en el capítulo 19 regresando en un caballo blanco, con el título escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra de Dios dice aquí que el jinete que monta tiene un arco. Está hablando de armas. Dice que se le fue dado una corona. Eso habla de dominio, autoridad. Y por eso es que dice, y salió venciendo y para vencer. El caballo blanco siempre era, y por eso es que dice, salió venciendo y para vencer, siempre era simbólico de conquista. ¿Sí bien? Encontramos en el primer sello la apariencia de aquel que va a iniciar los primeros 3 años y medio de lo que dice la Biblia en el libro de Daniel, que es la semana de Daniel, los primeros 3 años y medio. Está identificando aquí al anticristo. En segunda de Tesalonicenses, Pablo dice esto en el versículo 1. Segunda Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una vez más, la advertencia de todo lo que dijimos la semana pasada, que este tiempo va a ser un tiempo muy vulnerable, en que si no tenemos cuidado, puede que los fieles, ¿verdad? Y esos son los que antes de el arrebatamiento de la iglesia, igual como después. Dice que no deben de conturbarse, que tengan cuidado de conturbarse por espíritu. Juan dice que no debemos de creer todos los espíritus, sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Por palabra, por carta.
Y luego lo interesante es que Pablo dice como si fuera nuestra. Vimos, ¿se acuerdan la semana pasada que Satanás se aparece como un ángel de luz? Ujú. Y por eso es que am, este, por eso es que Pablo en Gálatas dice, si yo o un ángel del cielo, yo mismo, el apóstol, si 5 años adelante yo regreso y yo comienzo a predicarte un evangelio diferente al que yo te he dicho, sea yo condenado. Palabras fuertes. Y aquí está Pablo haciendo referencia a eso. Dice, aunque sí que fuera una carta de parte de nosotros, en cuanto al día de la cercanía de la venida del Señor, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Mm, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, mm, de quien se nos introduce en el primer sello. Aquel montado en un caballo blanco para conquistar, mm, armado, mm. con dominio y autoridad para vencer. Y dice la palabra de Dios que no va a suceder la segunda venida de Cristo sin que venga primeramente la apostasía. Un apóstata es alguien que se aparta, alguien que se desvía. Pablo advirtió a Timoteo y la apostasía Mm, tiene muchas mm, características, pero yo lo sumaría en una sola cosa que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo dijo a Timoteo, debes de saber que vendrán tiempos peligrosos, Timoteo. En mm, los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos viviendo esos tiempos. Y aquí está el resumen de todo, Pastor Freddy. Hombres serán amadores de sí mismos. No, en esa expresión se suma la condición del hombre, que desde Génesis pretendió asumir ese lugar, pero ahora llegando a aquel lugar donde Él es el enfoque. Y dice la palabra de Dios que eh, el anticristo es característico de esto. Versículo 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y dice, voy a seguir para consistencia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, los hermanos de Salónica tenían un conocimiento, ellos sabían de lo que Pablo estaba hablando. Y si ustedes saben de lo que estoy hablando, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El espíritu del anticristo ya está en acción, ya está activo. mm, Ah, la cima de expresión será cuando en la mitad de la semana de Daniel, él entre en el templo, habiendo engañado a todos con una falsa paz que él consiguió con lo que describe el primer sello. Y se declarará Dios y proclamará una sumisión mundial a un orden mundial, a una religión mundial. Pero
quiero hacer referencia a esto porque esto es importante. Dice, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. O sea, Pablo está diciendo, hay algo que lo detiene. El espíritu del anticristo ya está aquí. Hay tantas características de Satanás, tantas. Y Pastor Freddy, yo he dicho cantidad de veces a ver las imágenes que estamos viendo en la televisión, a ver el odio, digo literalmente odio, expresado por quien sea por la razón que sea. Personas que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Qué ha poseído a esa persona de agarrar una ancianita inocente Mm. y agarrarla y darle una golpiza? ¿Qué posee una persona así? Mm. Es irracional. Mm. Y eso multiplicado en tantas veces que lo he visto en estos últimos meses. Y lo único que puedo yo decir, y lo he dicho cantidad de veces, esto es nada más que el espíritu del anticristo. Sí. Porque una persona racional no hace eso. Por tanto que le disguste quien sea, no hace eso. Pero dice la Biblia que al momento hay quien lo detiene. Qué interesante esa expresión. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el espíritu del anticristo ya está presente, está activo y lo vemos en barbaridades que se cometen que no tienen explicación, que están fuera de lo que nosotros entendemos ser decencia, la norma. Pero aún así, no existe en nuestro tiempo un desenfreno absoluto, porque Pablo dice, hay quien lo detiene. Bien. Ahora, esto nos lleva a regresar a lo que estuvimos hablando la semana pasada. Bien. Por decirlo, en la tribulación habrá gente salva. Pero los creyentes del tiempo de la tribulación no van a disfrutar el privilegio que tú y yo tenemos, que somos el templo del Espíritu Santo. Los creyentes del tiempo de la tribulación regresarán al arreglo del Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Testamento, bueno, en primer lugar, hay creyentes en el Nuevo Testamento, vamos a ver a Moisés, a Abraham, a David, a Samuel, claro que sí, ¿verdad? Ahora, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos. El Espíritu Santo en algún dado momento o como empoderamiento, capacitación, venía sobre un profeta, venía sobre un rey, venía sobre un siervo, vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, el juez, y con ese poder pudo vencer a 1000 hombres con la quijada de un asno. Bien, pero el Espíritu Santo no moraba en ellos, sino venía sobre ellos. Entonces, va a ser igual con los creyentes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque antes de que comienza todo esto, recuerden lo que vimos, versículo 1, capítulo 4. Después de esto miré,
y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando y dijo, sube acá. Y bueno, de nuevo, no voy a elaborar todo eso de nuevo y no voy a repetirlo, pero Jesús saca a su iglesia. El Espíritu Santo ahora en este momento mora y habita en el corazón de cada creyente. Eso es lo que le capacita al creyente ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí bien? La sal es un preservativo. La luz es para dominar la oscuridad y las tinieblas. ¿Sí bien? Ahora, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, el Espíritu Santo no más morará sobre este mundo. Wow. Dios quiso. Y esa es la razón de que, ¿cómo vamos a hacer sal de la tierra? ¿Cómo vamos a hacer luz del mundo? Por eso es que les dijo a los discípulos, ellos querían arrancarse a la obra, órale, echémosle ganas. Y eso, espérenme, esperen hasta que venga la promesa del Padre. Tenían que ser empoderados. ¿Sí bien? Y cuando Jesús quite a su iglesia, donde en cada creyente habita el Espíritu de Dios, la sal de la tierra va a ser quitada. La luz del mundo igual. Quitas el preservativo y inicia el proceso de pudrición, la gran tribulación. Wow. Ya no va a haber quien frene el espíritu del anticristo. Una vez la luz del mundo, que es cada creyente en quien mora el Espíritu de Dios, es quitada de la tierra, Wow. ya no hay luz, dominan las tinieblas Fuerte. y el poder de las tinieblas, el Dios de este mundo. Eso es lo que nosotros encontramos, hermanos, en este pasaje. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y ser hallada por los hombres. Y de la misma manera dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, cuando va a aparecer el anticristo, hay aquellas personas que creen, es una posibilidad, yo no me atrevería a concretarlo, pero hay unas personas que creen que estamos tan cerca a todo esto comenzar a desarrollarse, que es muy posible que ya esté entre nosotros y esté vivo. No lo estoy concretando. Por favor, escuche bien lo que se le dice, porque somos buenos para decir, el pastor Salazar dijo, no, es posible, no se puede concretar. Sí, como dije la semana pasada, nosotros tenemos que ver la señal de los tiempos, ¿verdad? Y leer, discernir los tiempos y ver lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, lo interesante de esta persona del anticristo es que va a conquistar y va a conquistar a todo el mundo bajo su régimen, bajo su orden y bajo su autoridad. Lo va a hacer con sagacidad, dice Daniel. Daniel 8:25 dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. No olvidemos que Él es el padre de toda mentira. En su corazón se engrandecerá
y sin aviso destruirá a muchos. O sea, sin que alguien se dé cuenta, él va a mover al mundo hacia destrucción sin que los habitantes del mundo no se den cuenta. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Hará guerra en contra el Salvador y el Señor lo va a vencer. Más bien ya es un enemigo derrotado. Amén. Vemos a Satanás siempre falsificando. Anticristo. Okay, la palabra anti tiene dos significados. Primero, contra. Okay, y vimos que dice que él estará en contra de todo lo que se dice Dios y el culto a Dios. Ahora, Dios es un término muy general. Está hablando del Dios de la Biblia. Cierto. Bien, entonces, el segundo significado de anti es en lugar de o como sustituto. El mundo rechazó al Mesías, pero Satanás proveerá su propio Mesías y a él sí lo van a recibir. Wow. El mundo ahorita no quieren a Jesús, pero sí quieren a alguien que venga y arregle todos los problemas del mundo. Fuerte. El mundo ahorita está presto para aceptar a aquel hombre que venga y solucione todos los problemas. Este mundo que rechazó al Mesías de Dios va a abrazar al Mesías de Satanás. Tal y como Jesús vino en carne, el anticristo es la bestia, el anticristo es Satanás encarnado. Wow. Y la Biblia dice que la manera en que va a lograr esto va a ser por engaño, sin aviso. Y el engaño va a ser el hecho de que le va a dar al mundo lo que el mundo quiere. El mundo, y yo aseguro, Pastor Freddy, que de miles y miles y miles que lo escuchan a usted, son iguales. El mundo quiere que sus problemas desaparezcan, pero no quieren a Dios. Amén. No quieren a Dios. Así es. Dios no. Nomás quiero que mis problemas se desaparezcan. Y este hará exactamente eso. Todo lo que el mundo hoy ve como problema, la economía, la increíble división que hay entre las naciones, no digamos en nuestro propio país, los Estados Unidos, todo eso el anticristo vendrá sin que la gente se dé cuenta en engaño de lo que él está haciendo y va a ser el remedio de todo y lo va a arreglar todo. Y la gente va a decir hasta que al fin vino alguien a arreglar todo esto, hasta que al fin viene alguien a traernos lo que hemos querido tanto tiempo, paz. Es interesante lo que Jesús dijo y se lo dijo a los religiosos. En Juan 5:43 Jesús dijo, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Y luego, escuchen lo que dijo. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí vas a recibir. Bien. Entonces la gente no tiene problema con Dios, tienen problema con Jesús. Creen en Dios, esa es la razón que hoy en día en círculos políticos yo he ido a iniciar
reuniones del concilio de nuestra ciudad, he ido a banquetes del alcalde a iniciar todo, una actividad en oración. Y hay esto de que podemos orar a un ser supremo, pero no podemos decir Jesús. Wow, fuerte. Y bueno, es una cosa asombrosa de lo que dice la palabra de Dios de esta persona. Porque otra cosa que dice la palabra de Dios que va a suceder es que vendrá con muchos prodigios, milagros, señales, lo que hablábamos la semana pasada. La gente, habrá una resistencia. Cuando a la mitad de la semana de Daniel, él entra en el templo y se declara como Dios, habrá una resistencia. Pero el mundo que él engañó, en la mayoría, lo va a aceptar por su engaño. Van a ver los milagros, van a ver los señales. Y la gente hoy en día ya está listo para eso. Ellos quieren ver milagros. Regálasles una Biblia, no la quieren. Quieren un milagro, quieren ver milagros, quieren ver cosas sensacionales. Pues Satanás vendrá haciendo señales y prodigios falsos. Y de esa manera, en conjunto con arreglar todos los problemas del mundo, va a engañar. No solamente va a engañar al mundo, pero de una manera muy específica va a engañar a Israel. Y hará un pacto con Israel. Creo que mencionamos esto, pero no puedo dejar de repetirlo. Este acuerdo de paz que se acaba de arreglar entre los Estados Unidos y los países árabes es algo increíblemente significante. Ahora, entonces, pastor, Trump es el anticristo. No. Su yerno, Krishna, porque es judío, es el anticristo. No creo, ¿verdad? Lo que sí es que ese es histórico. No hay manera de que eso no tenga un significado, y hay más países que siguen uniéndose a ese acuerdo de paz. Así es. Para siempre, lo que todo el mundo ha querido ver es paz en el Medio Oriente. El anticristo engañará a Israel y traerá esa paz. Pero veamos el segundo sello. En el versículo 3 del capítulo 6 dice, cuando abrió el segundo sello, y una vez más, ¿quién está abriendo aquí los sellos? El Cordero inmolado, el único que es digno. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Wow. Y se le dio una gran espada. Wow. Fuerte. Ahora, entonces, este caballo es color bermejo, que es rojo. Rojo es simbólico de sangre. De nuevo, tenemos que recordar que ahora el anticristo está en control. Y la palabra de Dios nos dice que se le dio poder para quitar la paz sobre la tierra. Una vez más, en referencia a lo que dijimos. O sea que antes de este tiempo va a haber absolutamente paz. Ese es lo que el primer caballo, el primer sello, con su engaño, con su poder, con su astucia, traerá lo que el mundo quiere, paz. Pero ahora el segundo sello, como quien dice el dicho, saca las uñas. Yes. Y le es dado el poder de quitar la paz.
Pablo habló de esto en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y qué, y seguridad. El mundo, cuando el anticristo traiga esta paz, va a sentirse completamente seguro. El mundo se va a relajar y van a decir paz, seguridad. Y dice la Escritura, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Esto es lo que Jesús describió en Mateo 24, que él llamó el principio de dolores. Bien. Daniel 9, versículo 27 dice así, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, estamos hablando de la semana de David, a la mitad de la semana, de los primeros 3 años y medio de la tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, recordemos que leímos en Tesalonicenses que a la mitad de la tribulación entrará en el templo y se declarará Dios, exigiendo y mandando homenaje a sí mismo como Dios. Y dice la palabra de Dios que en ese momento va a cesar el engaño. Ya no va a haber más sacrificios, ya no va a haber más ofrendas. El templo, el tercer templo, una vez sea construido, se va a reiniciar el servicio sacerdotal, ofrendas, sacrificios. Pero eso es parte del engaño. Eso es parte del engaño a Israel y al mundo, ¿verdad? Pero a la mitad de la semana, ¿verdad? Y de nuevo, recordemos que Dios no mide los días como nosotros lo medimos, pero dice la palabra de Dios que va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ese es el anticristo. Hasta que venga la consumación, a lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y durante este tiempo, una vez más recuerden, ausente quien detenía todo el mal, ahora ante el mando del anticristo, el poder del anticristo, el espíritu del anticristo, se despertarán guerras. Jesús habló y dijo, habrán guerras y rumores de guerras. El espíritu del diablo dominará en el corazón del hombre. Jesús dijo en Mateo 24, y todo esto será principio de dolores. Escuchen esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lucas 21, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Se verá el desenfreno de una de las características de Satanás. Claro, ya que él va a estar reinando y él odia, no nomás odia al creyente. Satanás odia al hombre, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y una de sus características es que él está lleno de ira, de odio. Se verá en su desenfreno
el odio y la ira en la gente que son características del diablo. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, Ja, característica de wow, Satanás, la ira, el coraje, el wow. odio. Ah, y, Mm, y a propósito, esa es la razón que Dios nos dice a nosotros como cristianos y como parejas en Efesios capítulo 4, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. lugar al diablo. Cuando yo me acuesto con la morenita y ya estamos enojados, le estamos dando lugar al diablo. Es una característica satánica y en esos días se va a manifestar en un desenfreno completo. No nomás habrá guerras entre las naciones. La gente se matará Mm, entre ellos mismos. Ya vimos que, qué situación y en qué estado se va a deteriorar la raza humana, donde el afecto natural de un hijo, de un padre hacia su familia no existe. Van a entregar a sus familiares a que los maten por causa de, y todo esto característico de aquel que en este momento está tomando el control. mm. Pero ahora llegamos al tercer sello. Y Pastor Freddy, ¿qué si terminamos con el tercer sello y luego continuamos después? ¿Está bien? Me encanta, ¿Sí? gracias. Ok, muy bien. Dice el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Mm, Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El caballo negro es simbólico de muerte que viene como resultado de hambre, mm, como resultado de todo el conflicto anterior, las guerras, la maldad, los tumultos. mm, eh, es imposible que el mundo esté en conflicto en esa forma contra sí mismo y que no comience a haber escasez. Ese es a lo que se refiere cuando habla de la balanza. Está hablando de una báscula, ¿verdad? Como cuando vas al mercado y, bueno, en los Estados Unidos casi ya no las tienen, ¿verdad? Ahora todo viene empaquetado, pero normalmente se pone en la báscula y se mide cuántas libras, cuántos kilos, ¿verdad? Y de eso es lo que está hablando. La balanza es una báscula para medir. Como resultado de los primeros 2 sellos, vendrá una escasez tan grande, que comenzará a racionarse la comida. A eso se refiere con la balanza. Está comunicando 2 cosas. Está comunicando primero el costo y luego está comunicando que no va a ser como ahora, que tú compras 5 libras a tu antojo. mm, No, va a balancearse, se va a poner en peso, se le va a permitir solamente cierta cantidad. ¿Por mm, qué? Por la escasez que mm, va a venir, se va a racionar la comida. Y luego lo poco que haya y que le den a la gente en aquel tiempo costará un denario. Un denario era el trabajo de un día. Y estamos hablando tanto de la cebada como de el trigo, creo que es que dice allí. Ah, este,
estamos hablando allí de 2 libras, ¿verdad? Y 6 libras de cebada. Pongámonos a imaginar, y no tenemos que irnos muy lejos para imaginar. Tengo fotos de lo que yo en mi tiempo jamás creí que yo vería. Ir a Albertsons, Stater Brothers, Kroger's, esos mercados donde hay superabundancia y las alacenas vacías. Y los mercados racionando lo que tú podías llevarte. Esto no, la gente necia que juzga la palabra de Dios como algo tonto, en su ignorancia lo hacen, Claro. ¿verdad? Ya, ya estamos viendo. Y de nuevo, ¿cómo va a sujetar el anticristo a un mundo a rendirle homenaje? El mundo, todo el mundo. Yo no estoy hablando que va a gobernar sobre un país. Todo el mundo va a estar sujeto al anticristo. Bueno, sujetando a todo el mundo a algo es algo que ya está sucediendo ahorita. Tenemos desde marzo viviendo en sumisión el mundo entero de lo que nos dicen. No vayas aquí. Aquí en California, el gobernador prácticamente no lo quiere llamar eso. No lo quiere llamar eso porque es un engañador y un político, pero ya impuso ley marcial. A cierta hora ya no puede haber nadie en la calle. El control. Claro. Y la gente se está dejando. La gente por miedo del COVID se está dejando controlar. Y todo esto es un precursor. Es por decir, el mundo está siendo entrenado para que no sea muy difícil cuando éste venga. Y recordemos con todos sus falsos milagros y poniendo todo en orden y trayendo paz, no va a ser difícil. Pero habrá resistencia. Y como va a dominar su espíritu, se levantarán tiempos difíciles en donde habrá una necesidad, una hambre, una escasez. Aún ahorita hay voces que están diciendo que vienen tiempos difíciles y que deberíamos de ya, ahorita antes de que termine el año, ir a comprar 6 meses de comida. Este año la gente, aunque no creía en poseer una arma, las tiendas están vacías de armas. No hay rifles, no hay pistolas, la gente tiene miedo. Porque ¿qué va a suceder cuando tu familia está en necesidad? ¿Qué va a suceder cuando el vecino está en necesidad y él sabe que tú tienes? ¿Habrá robos? ¿Habrá violencia? Porque cuando te estás muriendo de hambre y aquel tiene y no me quiere dar, y de nuevo, todo esto viene como resultado de los primeros 2 sellos. Entramos al 4º sello y ese lo vemos la próxima vez, pastor. Excelente. Pero pongámonos a pensar, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Vamos a suponer que hay una escasez. ¿Quién come? ¿Como yo? ¿Como mi esposa? Tengo 5 hijos. ¿A cuál de los 5 le doy de comer y cuál dejo que se muera?
Estos tiempos van a ser horribles, espantosos. Pero una vez más, Pastor Freddy, gloria a Dios que estamos ahorita sentados aquí hablando de todo esto que todavía no ha sucedido. Está pronto a suceder, Freddy. Y lo único que lo detiene es la paciencia y el amor de Dios, que quiere que las personas que estén oyendo no sufran este juicio, porque Dios no nos ha puesto para juicio, para ira. Vendrá la ira del Cordero sobre los que lo rechazan. Ajá. Yo sé, siempre queremos ser más astutos que Dios. Y no falta quien diga, bueno, mire, estoy escuchando todo lo que usted está diciendo. Entonces, mire, yo no sé. Ya cuando venga todo esto, me voy a dar cuenta que usted tenía la razón. Y como usted dijo que gente va a ser salva en la gran tribulación, pues ya que yo vea lo que usted dice, el arrebatamiento, y comience todo lo que usted dice, entonces, tenía razón el pastor. Ahora voy a confiar en Cristo. ¿Verdad? Y gente se engaña a creer eso. No, una de las cosas que la Biblia dice del anticristo es que enviará un espíritu engañador. Wow. Que va a cegar a la gente. Esa es la razón, Pastor Freddy, que vemos el final del capítulo y la gente sabe que esto viene de Dios. Saben que es el Cordero. Saben que ha llegado lo que ellos no creían. ¿Se arrepienten? ¿Claman a Dios? No. Apelan a la naturaleza. Wow. Le piden a los montes y a las piedras que caigan sobre ellos. No espere. Cristo le ama. Él vino, entregó su vida para que usted pudiera tener la esperanza del cielo. Y yo no estoy hablando de religión, porque quien murió para pagar el delito de todos mis pecados y los suyos no fue una religión, una institución religiosa, no fue una iglesia, no fue la iglesia adventista, católica, presbiteriana, bautista. Yo soy pastor de una iglesia bautista. Si yo le dijera a usted, si usted se hace bautista y de hoy en adelante usted viene a mi iglesia, usted se va a ir al cielo y nada de esto usted va a sufrir, yo estuviera mintiendo. Ninguna religión y iglesia salva. Así es. Hay uno y solo uno Amén. en el cual hay salvación. Amén. Amén. Y Él prometió que si en vez de estar confiando en una iglesia o una religión, o peor, hacer lo que la religión nos enseña, y eso es confiar en nosotros mismos y confiamos en Él, reconociendo que somos pecadores y que merecemos el juicio de Dios, y confiamos en lo que Él hizo por nosotros, pidiéndolo que nos salve, la palabra de Dios nos dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, será. Amén. No quizá, ojalá, es posible, será salvo. El problema es que la gente vive despreocupada de esto ahorita, Pastor Freddy. ¿A quién no está? Pregúntale a la gente de su alma. Y su contestamiento, sabrá, oiga, no me puede ayudar con mis problemas. No nomás la gente incrédula, el mero creyente no está enfocado en las cosas eternas. Y una de las razones que creo que es importante lo que estamos viendo es que todo esto está a la puerta, Pastor Freddy. Sí. Estamos viviendo un tiempo imprecedente, como nunca. Así es. ¿Qué tanto tiempo nos quede? No sé. No espere. No sea uno de aquellos que se engaña pensando, pues voy a ver si es cierto todo lo que usted dice y cuando ustedes se vayan, si todo esto sucede, voy a creer. No. El diablo va a enviar un espíritu de engaño a usted y usted tampoco va a creer. Es que de Dios nadie se burla. Así es. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con un Dios lleno de amor, un Dios que se entregó a sí mismo, que quiere mostrarle a usted su gracia, su misericordia, darle perdón, una vida nueva hasta aquí, a que Jesús venga por nosotros y luego venir por nosotros
Y me encanta como dice Tesalonicenses, como vimos la semana pasada, venir por nosotros, quitarnos antes de que venga la ira del Cordero, y para siempre estaremos con el Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias a usted, Pastor Salazar. Hola, bendiciones. Bendiciones. A todos ustedes que nos consideran su iglesia virtual, muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Si este ministerio verdaderamente te ha bendecido y tú dices, Freddy, yo ahora quiero ser parte de la familia de donadores para que el mensaje de la palabra de Jesucristo siga yendo por todo el mundo. Considera por favor en oración, solo en oración, da tu mejor ofrenda el día de hoy, sabiendo que Dios siempre multiplica tu semilla de fe. Les amamos mucho y agradecemos el tiempo que nos dan el día de hoy.